Hola, buenas tardes. Soy el Padre Marcos de la Parroquia de la Presentación in Stockton, Father Mark from Presentation Parish, and I'm going to give this talk now in Spanish about preparation for the Holy Week. Estamos en la Semana Santa y entonces quiero compartir mi entusiasmo para la palabra de Dios y sobre todo el Evangelio de San Mateo que escuchamos el domingo ayer, el Domingo de Ramos, y vamos a seguir explorando toda la belleza de este acontecimiento de la llegada de Jesús en Jerusalén, donde sabía que ahí iba a ser el sacrificio pascual, iba a ser el cordero de sacrificio para la Pascua aquel año. Entonces vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Entonces, espero que me puedan alcanzar a oír y a ver. Ayer hubo problemas porque yo sé que enseñando las letras salió como al revés. Entonces yo creo que hoy va a salir bien porque estoy con el telefonino al revés. Entonces creo que va a funcionar. Estamos bien, estamos en vivo y en directo. Entonces, solamente que no puedo ver a mí mismo ahí, confío que ustedes me pueden ver y escuchar. Ojalá. Estoy aquí en mi oficina y vamos a reflexionar como 20 minutos quizás sobre estas cosas de la Semana Santa. Entonces empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad de estar juntos, aunque no estemos juntos, aunque estamos como separados, cada uno en su hogar, aislados un poco por este coronavirus. Te pedimos que haya como un alivio para esta pandemia y que los enfermos se sanen y que los que tienen salud se mantengan en buena salud y que hay un fin a esta pandemia en el mundo. Señor, acepta nuestra oración y nuestros sacrificios, penitencias en este tiempo cuaresmal, en este tiempo de la Semana Santa, para que haya reparación por nuestros pecados y tú tengas misericordia de nosotros para que podamos tener tu bendición y tu protección de esta enfermedad de la coronavirus. Gracias, Señor, por estas gracias, estos beneficios. Rezamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, bien, ayer hablé un poco de las escrituras que son la inspiración de Jesús. Jesús cuando entró en la ciudad de Jerusalén en el Domingo de Ramos, toda la muchedumbre estaban gritando, como dice aquí, como una alegría. Entonces, y la alegría de la muchedumbre era quizás como un anticipar, como un gran excitación, un entusiasmo, porque ellos pensaron que las profecías del Antiguo Testamento iban a cumplirse, porque sabemos que en el Antiguo Testamento había profecías de estas cosas. Entonces les voy a enseñar, ojalá que ahora lo pueden ver bien, estas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 18 dice, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Son las cosas que gritaron, la muchedumbre gritó esto, ¿sí o no? Cuando Jesús entró en Jerusalén.
Y luego el siguiente versículo del mismo Salmo 118. El Señor es Dios, Él nos ilumina, formen la procesión con ramos en la mano. Entonces de ahí está la inspiración de la gente de tomar ramos de árboles para ponerles en el suelo delante del asno, del burro de Jesús, para que recibirlo en la ciudad. Y luego dice la siguiente frase, es interesante, hasta los cuernos del altar. Y ayer decimos que parece algo raro porque Jesús, cuando llegó en el templo, cuando llegó en Jerusalén, había ramos, había procesión, había gritos de alegría, pero Jesús no llegó al altar, a los cuernos del altar. Pero en cierta forma se puede decir que Jesús, como llegó a la cruz eventualmente en el templo, no llegó al templo, pero Él mismo, su cuerpo, es el nuevo templo donde Él fue sacrificado por nosotros. Y entonces quiero seguir hablando un poco de estos eventos que sucedieron en el capítulo. Estamos en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo. Entonces es la entrada de Jesús en Jerusalén. Y cuando Jesús llega a la ciudad, Jesús sabe que como Él es el rey, Jesús es el gran rey, y la ciudad es la ciudad de Jerusalén. ¿Cuál ciudad es? Es la ciudad de David. Es la ciudad del rey. Jerusalén era la ciudad real. Entonces, cuando la muchedumbre lo recibe con estas hosanas, con estas alabanzas, están reconociendo que ahora sí llegó el rey. Jesús, este hombre tan humilde, montado en un burro, pero este hombre que hace tantos milagros y enseña con tanta sabiduría, este hombre debe ser rey. Y la ciudad, como es una ciudad real, esta ciudad es suyo, es su ciudad. Él es el rey de esta ciudad, la ciudad del reino de Israel, el capital de la patria, del país de Israel, Jerusalén, la ciudad del rey. Y también mencionamos que también el templo era un edificio dedicado a Dios y había atrás de la cortina en el santuario donde guardaban la caja, el arca de la alianza que era la caja donde guardaban las tablas de los 10 mandamientos, la presencia de Dios. Consideraron el templo como el lugar de la presencia de Dios. Atrás de la cortina era el santo de los santos, el santuario donde la presencia de Dios. Pero también en ese gran, enorme espacio del templo, que era como el edificio era como el tamaño de, dicen que 35 campos de fútbol. Yo soy jugador de soccer, bien antes era cuando era joven. Me gusta soccer, me gusta fútbol. Imagínense, 35 campos de fútbol. Esto era el tamaño, la grandeza de este templo, de este área del templo. Y en el centro había el lugar donde tenían este santuario central, donde solamente los judíos podían entrar en esta parte central. Y ahí había atrás de la cortina, en el gran santo de los santos, este santuario, este tabernáculo se decía, era la presencia de Dios. Pero también en este área había como a la derecha
como si Dios estaba ahí en su trono. A la derecha de Dios había la basílica, un edificio para el rey del país. El rey de Israel estaba como entronizado, sentado a la derecha de Dios. Entonces es algo bonito que aprendí el otro día, que soy entusiasmado de esto, de que el templo era el lugar de Dios, pero también el templo era también un edificio para el rey. Era como un edificio divino, santo, pero también real. Real en el sentido de que para el rey. Era el lugar donde el rey tenía su trono, reinó el rey a la derecha de Dios, en el nombre de Dios, reinaba el rey de Israel. Y eso es bonito porque obviamente en el cielo Jesús está sentado a la derecha del Padre. Entonces así es como estaba en el tiempo del Antiguo Testamento, que Dios estaba en medio de su pueblo en un santuario, pero a la derecha de Dios el rey del país. El país era como Israel, 12 tribus, 12 familias, los descendientes de los israelitas, los 12 hijos de Israel, de Jacob. Entonces este pueblo, esta raza, tenía un rey. Y Jesús es el nuevo rey, estableciendo un nuevo Israel, un nuevo reinado. Y Jesús escogió 12 apóstoles porque sabía que este templo iba a ser destruido. Y este país de Israel eventualmente iba a ser conquistado y aislado, exiliado, conquistado. Entonces la nación de Israel y la religión de los israelitas iba a acabar. Pero Jesús vino como un nuevo rey, nuevo líder del pueblo de Israel para reconstruir, restaurar el reino del antiguo rey David. 1000 años antes, el rey David era el gran rey. Jesús es un descendiente del rey David, entonces Jesús es el nuevo rey. Muy bien, entonces, cuando Jesús llega pero humilde en un burro, y es una profecía del libro de Zacarías, cuando habla de esto de que viene aquí tu rey, he aquí tu rey. Estamos en el versículo 5. Tu rey viene a ti manso y montado en una asna, en un pollino, hijo de animal de yugo. Entonces viene Jesús de manera humilde para entrar en su ciudad. Es su ciudad porque Él es el rey. El rey, como profetizado, como el Antiguo Testamento decía que el rey iba a llegar humilde en un animal, en un burro, en un asno. Entonces Jesús llegó así precisamente. Entonces la gente, la muchedumbre, en este día del Domingo de Ramos, como reconocieron que, wow, este es el que está cumpliendo con las profecías de Zacarías. Y entonces parece que este va a ser el rey. Entonces, Hosanna, al hijo de David. Empezaron a gritar, Hosanna al hijo de David. Estamos en el versículo 9. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Entonces son las palabras del Salmo 18. Y luego como entró Jesús y entonces lo que es muy interesante es que esto era lo de ayer, ¿sí o no? Ayer, el Domingo de Ramos, era el día de la entrada de Jesús en Jerusalén. Pero ¿qué tenemos después? Si ustedes abren sus Biblias al capítulo 21 de San Mateo, pueden ver que el siguiente versículo, la siguiente historia que cuenta después de la entrada triunfal de Jesús en la ciudad de Jerusalén, ¿qué es lo que dice después? Inmediatamente después
lo que dice que Jesús, versículo 12, entró Jesús en el templo. Entonces Jesús llegó a su ciudad, Jerusalén, y luego entró en su edificio, su templo. Entró Jesús en el templo. ¿Y qué hizo? Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos, ¿no? Un nido de ladrones, una cueva de bandidos. Jesús está diciendo que el templo era como un mercado. Había muchos líderes judíos como medio corrompidos, como no eran muy espirituales, eran muy ricos, empezaron a aprovechar, vendiendo animales a las personas. Había leyes que obligaban a la gente, hasta los pobres, a sacrificar corderos, animales, bueyes, también pájaros. Los pobres todos tenían que sacrificar algo ahí. Y entonces, llegando ahí, necesitaban comprar animales, entonces cobraron y quizás como robaron quizás. Y Jesús está como triste por eso, ¿no? Y es muy interesante que Jesús está citando Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7 es un capítulo donde el profeta Jeremías está como regañando a los líderes de Israel, a los sumos sacerdotes, a los que se creen mucho ahí en el templo, que deben reformar sus vidas y que están haciendo con sus pecados que el templo sea como un nido de ladrones. Como dice, ustedes hacen de esta casa una cueva de bandidos. Es Jeremías capítulo 7, versículo 11. Entonces Jesús está a todo momento, cuando Jesús llega allí y ve lo que ve, con sus ojos divinos ve esto y está enojado. Y Jesús escoja bien sus palabras. Jesús como decide qué voy a decir. Entonces dice palabras que vienen del Antiguo Testamento, de este capítulo 7 de Jeremías, que ningún sumo sacerdote del templo quería oír esas palabras, porque los líderes judíos no les gustaba el capítulo 7 de Jeremías, porque el capítulo 7 de Jeremías es una acusación a los líderes de Israel por sus pecados y que hacen del templo una cueva de bandidos. Entonces, pero Jesús precisamente llega y hace esto y dice estas cosas. Y es algo, se puede imaginar cuánto era peligroso para Jesús todo esto. Entra en la ciudad y se monta en un burro y llega allí a la ciudad del rey de Israel, y él está alabado por toda la muchedumbre que lo alaban y lo reconocen como rey, hijo de David, Hosana, el hijo de David. El hijo de David quiere decir Mesías, que este hombre, están gritando y cantando, este hombre es el Mesías, el Cristo, el descendiente del rey David, el hijo de David, que debía venir finalmente para reinar para siempre, para establecer, renovar, reconstruir el nuevo templo, el nuevo país, el nuevo reino de Dios
Entonces, que Jesús es el cumplimiento. ¿Y por qué es peligroso todo esto? Porque en la ciudad de Jerusalén, ahí en el capital, ahí en el templo, ya había rey. Herodes era rey. Entonces, quizás no le gusta que llegara otro montado en un burro, reconocido por todos como rey. ¿Qué? ¿Va a haber dos reyes? Entonces, peligro, ¿sí o no? Y entonces, esto es como la cosa. Jesús no tenía miedo. Él era valoroso. Llegaba como rey. Aunque ya había un rey ahí, pero Jesús es el verdadero rey. Entonces, por eso los líderes lo querían matar. Y también cuando Jesús llega en el templo y empieza a hablar de que este templo es como lleno de corrupción, entonces los sumos sacerdotes también se van a enojar con él. Entonces llega Jesús y si quiere vivir, está haciendo todo lo que no debe hacer. Está haciendo todo para enojar a los líderes, al rey, a los sumos sacerdotes, a los líderes religiosos del templo. Jesús está haciendo exactamente lo que les va a hacer enojar. Y luego, ¿qué más hace? Derrumba a las mesas y como echa fuera a todos esos cambistas y vendedores de animales. Entonces Jesús es algo muy interesante todo esto. Entonces ahora les quiero explicar algo que me gusta mucho. Y es algo muy importante porque cuando Jesús llega en el templo, tenemos que entender que Jesús está citando una citación del profeta Isaías. Cuando Jesús habla y entra en el templo y echa fuera a los cambistas, en el capítulo 21 de San Mateo, capítulo 21, versículo 13, Jesús echa fuera a los vendedores y luego les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Mi casa está llamada casa de oración para las naciones. En el Evangelio de San Marcos añade también las palabras casa de oración para todas las naciones. Entonces Jesús llega y ve esta corrupción, este mercado que hay, como caos que está en el templo y se enoja. Él es Dios, como divinidad. Él es Dios. Él ve que no hay oración aquí, se enoja. Y se enoja y empieza a gritar. Y con un látigo a echar fuera. Pero escoja bien sus palabras. ¿Y cuáles palabras quiere usar? Él decide pronunciar palabras del Antiguo Testamento, de las profecías de su raza Israel, de los israelitas. Libro de Isaías, capítulo 56. Y en el capítulo 56 habla de que la casa de Dios, el templo, es una casa de oración para todas las naciones. Entonces, Jesús dice esto mientras echa fuera los cambistas. Entonces, ahora vamos a mirar un poco esta bonita parte de la Biblia. Bien, San Mateo, en lo que acabamos de escuchar, 21. Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración,
pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús escogió estas palabras. ¿Por qué? Porque quería citar el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, que está aquí, versículo 1, habla de que ya viene, está llegando, mi salvación se viene acercando. Entonces Jesús está acercando, está llegando. Y luego dice muchas cosas sobre que muchos pobres y gente de las naciones, extranjeros de todas las naciones, y los que no son casados, los que son tristes, esas personas no tienen lugar en el templo. Pero en Isaías está diciendo luego, finalmente, en el versículo 7, dice, toda esta gente, extranjeros y gente pobre, personas que son como gente de poca importancia, yo los llevaré a mi cerro santo, a mi montaña santa, y haré que se sienten felices en mi casa de oración. Serán aceptados. Y también ofrecerán holocaustos, sacrificios, que van a llegar a mi altar. Van a llegar al mero altar del templo, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces es lo que Jesús dijo. Decidió escoger bien, con mucho cuidado escogió sus palabras para citar Isaías 56, cuando echó fuera a los cambistas, acusándoles de ser como ladrones ahí, como hacer del templo un mercado. Entonces ahora, les quiero también explicar esto. No sé si ustedes alcanzan a ver esto. Es mi mapa, un mapa del templo. Ayer también lo enseñé un poco aquí. Está escrito en inglés, pero paciencia. Entonces les voy a explicar cómo el templo era como un gran área enorme. Era el edificio más grande del todo el Imperio Romano. En ese entonces no había nada tan grande en Roma. Hasta los romanos dijeron que los judíos tenían más riquezas y más como edificios magníficos que hasta Roma no tenía tantas cosas bonitas. El gran templo romano era como este santuario donde había como el santuario donde la presencia de Dios, y a la derecha, como este lugar, había como un palacio para el rey, como la basílica para el rey. El rey estaba sentado a la derecha de Dios. Luego una fortaleza para los romanos, porque los romanos eran los que como habían conquistado el mundo entero, entonces no confiaban, tenían que vigilar, soldados no querían que los israelitas como hacían que no hagan alguna rebelión o algo así. Entonces, pero el templo era este gran área. Entonces no sé si ustedes pueden ver esta pequeña línea aquí. Hay una caja aquí. Y es una pequeña pared. Una grande pared aquí, alrededor de este área. Este área era como digo, 35 campos de fútbol. 35 campos de fútbol caben en este área, ¿no? El área del templo, todo un cerro. El rey Herodes construyó una plataforma y era 35 acres, toda esta área. Muy bien. Entonces, y se puede ver que hay como una pequeña pared aquí. El chiste, la cosa importante de entender, que todos podían entrar en el templo.
todas las naciones eran como bienvenidos, pero nadie podía entrar aquí si no era judío. Solo los israelitas, los judíos, podían entrar aquí. Los extranjeros, los de otros países, tenían que mantenerse aquí en este área, este área aquí. Y entonces, por eso Jesús se enojó, porque vio que aquí afuera es donde vendían animales y cambiaban dineros. Porque, por ejemplo, los dineros eran dineros extranjeros y a veces con imágenes como seglares o paganos, con dioses de otros países. Entonces era prohibido traer como monedas con otras religiones, otros dioses en sus monedas. Entonces tenían que cambiar sus monedas a monedas de Israel, dinero de país de los israelitas, y luego comprar animales, y luego como traer los animales para que se sacrificaran en el templo, o mandar a otros a sacrificar si eran judíos para entrar aquí. Entonces Jesús se enojaba. ¿Por qué se enojó Jesús? Porque los pobres extranjeros que eran piadosos y querían adorar un solo Dios ahí en el templo, ellos llegaron aquí en esta área, podían entrar aquí, pero no podían entrar más. Y había como un gran caos, mucho como mercado. Y Jesús se enojó porque no había entonces oportunidad para ellos de rezar. No podían rezar con paz y con calma. Y Jesús como se enojó y dijo, mi casa es una casa de oración para todos los pueblos. Casa de oración, no casa de mercado, mercado de comercio, no. Ahora, les voy a enseñar también esto. Aquí atrás, aquí abajo, tengo otro mapa. Y aquí se puede ver lo que no. Bien, aquí tenemos esta área y el gran área del templo aquí. Y aquí el área central donde solamente los judíos pueden entrar. Ahora vamos a enfocar en este área nomás. Aquí se ve precisamente esto. Es la parte donde solamente los judíos podrían entrar. Y aquí se puede ver un pedacito de la pared donde solamente los judíos podrían entrar. Y aquí afuera los cambistas y los vendedores de animales. Es la corte de los gentiles. Los extranjeros tenían que estar aquí afuera. Y ahí es donde Jesús se enojó. Porque para él era algo triste de que los extranjeros pobrecitos que llegaron de otros países en peregrinaje al templo tan elegante y magnífico, que ellos no había para ellos un lugar para rezar en paz. Y Jesús lamentó esto y se enojó. Muy bien, entonces esto es lo que quería explicar. Y también quiero explicar un poco más algo muy interesante del capítulo 56 de Isaías. Y es que Jesús, aquí en el contexto de las palabras de Jesús, Jesús escogió estas palabras. Dijo, estoy enojado. Quiero echar fuera de estos vendedores. Quiero decir algo a esta gente. ¿Qué voy a decir? Entonces Jesús dijo, voy a citar capítulo 56 de Isaías. Entonces dijo solamente estas palabras. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero lo que hay que saber es que cuando Jesús usó esas palabras, Jesús bien conocía todo el capítulo.
Jesús sabía muy bien lo que estaba escrito en todo el capítulo entero, donde se quedaban esas palabras que él robó. Jesús robó esas palabras. Se sirvió Jesús de esas palabras. Entonces, Jesús quería que todos pensaron, y todos los judíos también conocían todo el capítulo. Entonces, cuando Jesús dice, mi casa es casa de oración para todas las naciones, todos los judíos ya sabían, en su coco ya sabían, que el capítulo también habla de extranjeros. El capítulo también hablaba de gente castrada, gente ¿cómo se dice? El eunuco, personas que no eran casados, personas que no tenían hijos. En el templo de Jesús era como una vergüenza ser sin pareja, sin hijos. Una persona soltera era como una persona como impuro. No era permitido que una persona como estéril, por ejemplo, si alguien se casa y después de unos años no puede tener hijos, entonces los judíos decían, esa persona es como castigado, no puede entrar en el templo. Y también tenían muchas reglas, muchas leyes. Por ejemplo, los ciegos tampoco no podían entrar en el templo. Los sordos no podían entrar en el templo. ¿Por qué? Porque los sordos no pueden escuchar la palabra de Dios. No saben nada, según ellos. Y los ciegos no pueden ver lo que están como caminando. Quizás van a caminar en donde no toca caminar. Y pueden tocar cosas impuras. Y pueden traer impureza en el templo. Tenían muchas reglas de la pureza. Entonces, cuando Jesús sanaba ciegos y sordos, y luego era algo feliz porque eran sanados, pero sobre todo porque ahora sí, esos ciegos y sordos y mudos y cojos, ahora sí, y gente castrada, gente eunucos, estas personas eran prohibidas de entrar en el templo, pero Jesús que les sanaba, entonces les daba chance de entrar en el templo para adorar y hacer culto y adoración a Dios. Entonces, es interesante que Jesús nos habla de la persona no casada, porque sabemos que en la Iglesia Católica existen personas que no son casadas. A ver, déjame pensar, ¿quién sería? Los sacerdotes. Los sacerdotes no son casados. ¿Está prohibido para ellos entrar en la casa de Dios? No, Jesús y Isaías capítulo 56 dice que no. Dice aquí, afirme que el que no está casado, el que es, como dice Jesús, eunuco para el reino de Dios, que no diga yo no sirvo, yo soy como un árbol seco, no sirvo. Que no digan así, que no se sientan así, porque a ellos les daré dentro de los muros de mi casa. Entonces ahora sí pueden entrar esas personas no casados. Personas no casados van a poder entrar en el templo, en mi casa, dentro de los muros de mi casa. Y les daré dentro de los muros de mi casa un lugar y una consideración que tendrán más valor que hijos de hijas. Y les dará una fama que nunca se olvidará. Entonces está diciendo que personas no casados, van a tener como una dignidad más que hijos, más valor, un nombre y una fama más que los
y también los extranjeros, los que no son judíos, les daré un nombre para y que sean mis servidores, sus servidores, y que puedan llegar al Cerro Santo en la casa de oración y serán aceptados sus holocaustos y sacrificios sobre mi altar. Entonces, también sabemos que existe en la iglesia ahora, Jesús estableció la iglesia católica, tenemos hombres de todas las naciones, extranjeros, que ahora pueden hacer sacrificios y holocaustos. Porque en el templo, solamente los israelitas, los que eran de raza judía, podían entrar en este área. Pero Jesús está como citando una frase bíblica, un capítulo bíblico que está como profetizando que un día en la iglesia habrá personas extranjeras que van a poder llegar hasta los cuernos del altar, van a poder llegar hasta el altar para ofrecer sacrificios. Entonces ahora tenemos sacerdotes de toda raza, ¿sí o no? Entonces ahora tenemos hasta sacerdotes californianos. Tenemos sacerdotes de Stockton, California, ¿no? Yo soy de Stockton, California. No soy judío y yo no soy casado, pero yo puedo entrar en la casa de Dios, que es la iglesia, y puedo ofrecer sacrificio, ahora sí. Entonces esto es la maravilla de lo que Jesús está como haciendo alusión, está como sugiriendo con sus palabras bien escogidas. Jesús está como dándonos a pensar y a todos a pensar que ya va a haber nuevas reglas, ¿no? Nueva situación. Entonces, felicidades a ustedes que quieren aprender de esto, de la palabra de Dios. Quiero concluir con algo que quizás saben que hoy a las 3 tuvimos una misa en inglés, pero era la ocasión del aniversario de nuestro sacerdote aquí en la parroquia, el Padre Joe. El Padre Joe Maganey, el filipino. Él cumple hoy 46 años de sacerdocio. Entonces, por favor, piden por él 46 años de sacerdocio. Feliz aniversario, Padre Joe. Y entonces celebramos la Santa Misa en su honor hoy. También celebramos la misa y escuchamos la lectura tan bonita del Evangelio de San Juan, que habla de la mujer que ungió los pies de Jesús. María, la hermana de Marta y de Lázaro. Jesús llegó 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de su crucifixión. Jesús llegó a Betania para pasar tiempo con sus amigos ahí en Betania. Y esta mujer piadosa ungió a los pies de Jesús con aceite, con perfume, y asecó sus pies con su cabellera. Entonces es lo bonito que escuchamos en este día. Y ahora quiero enseñarles también esta imagen también muy bonito, que es otra vez la mujer. La mujer, como se ve aquí, a los pies de Jesús, y Jesús como alabándola, ¿no? Aceptando su homenaje. Todos los demás criticando. Judas diciendo, este aceite, como lo están desperdiciando, deberían venderlo para
los pobres, pero Judas quería nomás robar. Entonces, la belleza de la caridad y el amor de Jesús que acepta el homenaje de esta mujer, la Santa María. Entonces, ahí estamos. Estamos en este día lunes de la Semana Santa. ¿Y qué pasó hoy? Pasó lo de la limpieza, Jesús echando fuera a los vendedores en el templo. Y también es el día 6 días antes de la Pascua, el día de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces es también el día de este bonito encuentro de Jesús. Jesús ahí con Marta y María, sus amigos, sus amigas, y Lázaro, su hermano, Lázaro que había resucitado de entre los muertos. Imagínense la alegría de esta noche con Lázaro que había resucitado entre los muertos, y ese perfume con el cual Jesús lavó a los pies de, María ungió a los pies de Jesús, y el aroma, el perfume de este óleo, de este aceite, como llenó toda la casa. La alegría de esos momentos bonitos para Jesús, pocos días antes de morir en la cruz. Ahí estamos. Ahora estamos ubicados, sabemos dónde estamos. A unos días antes de la última cena, de la entrega de Jesús, de que Él sea preso, torturado, crucificado y muerto para nuestros pecados. Entonces son los 3 días de nuestra salvación. 3 días. Jesús mencionó 3 días, ¿sí o no? Cuando Jesús en el templo, una vez Jesús llegó al templo, y Jesús se paró ahí en el templo, y en el Evangelio de San Juan dice que Jesús se levantó y gritó algo como escandaloso y peligroso. Escogió bien sus palabras otra vez. Jesús dijo: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y quizás muchos no entendieron lo que estaba diciendo. Y quizás los líderes del templo, los judíos, se enojaron mucho. Empezaron a planear su muerte, porque el templo para ellos era todo. Pero Jesús, como dice San Juan, estaba hablando del templo de su cuerpo. Jesús dijo: destruyen este templo, y Jesús murió, su templo, su cuerpo era como crucificado y destruido, su cuerpo, y en 3 días yo lo reconstruiré. Entonces, son los 3 días: Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Sábado noche, cuando Jesús resucitó, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. 3 días. Y son los 3 días ¿de qué? Son los 3 días cuando Jesús construyó la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Comulgamos el cuerpo de Cristo. Donde estemos en nuestras casas, somos unidos con Jesucristo y no estamos solteros, y formamos el templo. En el mundo entero somos el templo, aunque ahora no podemos ir a misa, pero en sus casas, sus hogares, somos la iglesia. Y no se lo pierdan. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Ojalá que
en oración y también participando de esta manera, viendo las liturgias que vamos a celebrar solitos, muy triste en la iglesia, sin congregación, pero son los 3 días, van a ser los 3 días. Ojalá que no pasen esos 3 días sin que nosotros lo apreciamos. Son los 3 días en que Jesucristo reconstruyó el templo. Su templo, su cuerpo destruido, pero reconstruyó la iglesia, su cuerpo. Demos gracias a Dios, a Jesús, por esta gracia de formar parte del cuerpo de Cristo, del templo de la iglesia que Él estableció. Dios les bendiga y felicidades. Que Dios y la Virgen María les acompañe. Vamos a concluir con una pequeña oración. Santísima Virgen María, también sabemos que eres la madre. Tú eres la madre que en tu vientre formaste al Hijo de Dios, el cuerpo de Cristo en tu vientre. Tú también eres madre de la iglesia. Formaste a Jesús, el cuerpo de Cristo. Y también sigues formando a nosotros, los hijos de Dios, los hermanos y hermanas de Jesús, para que seamos también nosotros templos del Espíritu Santo, lugares de la presencia de Dios en el mundo. Santísima Virgen María, ayúdanos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer. Debemos ser como templo, presencia de Dios, iglesia, cuerpo de Cristo, todavía actuando en el mundo. Santísima Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Tú eres la que nos puede formar y hacer como otros Cristos en el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, gracias por su paciencia. Yo creo que tengo como una audiencia cautiva. Ustedes están como plantados, no pueden salir, están en sus casas, entonces yo aprovecho. Es como vergonzoso. Yo aprovecho de esto de que no tienen nada que ver. Ojalá que no tienen nada que hacer. Pero gracias si ustedes como escogieron ver esto en lugar de ver cosas medio feas en la televisión. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. También les voy a platicar otra vez a las 7:30. Vamos a tener una reflexión y también oración. Buenas noches.